necesidad. Sean bienvenidos a este tiempo de meditación de la palabra de Dios. Hemos estado estudiando sobre lo que es la armadura de Dios. El Espíritu Santo nos ha hablado, nos ha mostrado un poco más sobre lo que es esta armadura para que como cristianos, como seguidores de Jesucristo, podamos tener esa utilidad, podamos ser beneficiados de todo este servicio que Dios ha dispuesto a través de la armadura. Para que esta armadura tenga esa utilidad, para que el cristiano pueda ser beneficiado, hay que vestirla y hay que usarla. Y el Espíritu Santo nos da ese entendimiento para profundizar más sobre las características, sobre los elementos que esta armadura va a aportar para beneficio, para crecimiento de nosotros como siervos, como creyentes, como hijos de Dios. El día de hoy vamos a concluir esta serie de estudios acerca de la armadura de Dios y vamos a hablar sobre el uso que el cristiano debe de darle a esta armadura, sobre el aprovechamiento que el cristiano debe de dar cuando viste, cuando usa esta armadura. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 6, 18 y 19, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos está dando sobre la función que debemos de darle al portar esta armadura, al ser vestidos de esta armadura. Debemos de entender que al vestir esta armadura estamos señalando o nos estamos identificando como dentro de un nuevo régimen. Partimos del régimen civil, partimos de ese estado civil, ese estado eh, ajeno a lo militar, y entonces entramos al terreno militar, entramos al terreno de los soldados, entramos al terreno de esa milicia. Hay una diferencia, hay un parteaguas, un antes, un después. El orden civil es un tanto diferente al orden militar, las jerarquías, el comportamiento, la forma de vestir. Afuera, cada quien hace lo que quiere, cada quien ve por sí mismo, cada quien trabaja en lo que quiere, estudia lo que quiere y en general hace lo que bien quiere. En el orden militar va a haber un orden y entonces va a haber un mando, una estructura y va a haber una planeación en la cual el soldado tiene que someterse y tiene que participar de las actividades y tiene que llevar a cabo la encomienda que se le da a este soldado. Así es el cristiano. En el mundo hace lo que quiere, pero viniendo al cristianismo, a los pies de Cristo, creyendo, teniendo esa fe en Cristo y esa esperanza, entonces entra dentro de ese régimen, entra dentro de ese estado o esa comunidad que son los hijos de Dios. El apóstol Pablo muchas veces se definía como siervo de Jesucristo, como soldado de Jesucristo, como esclavo de Jesucristo. Es parte de ese régimen. Nadie se va a escandalizar de que un soldado sea, mm, tenga un comportamiento a veces como un esclavo o esté sometido como un esclavo al mandato, a las obligaciones, a el orden dentro del ejército. Es algo muy común o algo que se entiende. Entonces el cristiano tampoco debe
de escandalizarse, de decir, yo soy esclavo de Jesucristo, yo soy siervo de Jesucristo, yo obedezco las órdenes de Jesucristo, yo estoy bajo el mando, bajo esa estructura que es el orden de Jesucristo. Uno debe de sentirse orgulloso, así como el soldado se siente orgulloso de la corporación a la que pertenece. Entonces hay esa diferencia de un estado antes y un estado actual al haber creído en Jesucristo. Y este que ha creído en Jesucristo, llamado cristiano, hijo de Dios, siervo de Jesucristo, tiene un comportamiento que es diferente al anterior. Entonces, ahora va a actuar de acuerdo a los planes, de acuerdo a los proyectos de esa institución, de acuerdo a las exigencias o a los requerimientos de esa institución a la que ahora pertenece. Entonces identificamos que antes, afuera, el hombre nosotros éramos carnales, pero ahora dentro de este orden de Jesucristo, ahora comenzamos a vivir un orden espiritual. Esa va a ser la gran diferencia, esa va a ser nuestra marca, esa va a ser nuestro inicio y nuestra nueva vida. Antes éramos carnales y como carnales hacíamos lo que queríamos, o sea, nuestra carne vivía según su, su experiencia, según a cómo se sintiera. Se enojaba, se irritaba, blasfemaba, pataleaba, demandaba, todo lo que la carne hace, todo lo que la carne le gusta hacer. Mentía, robaba, eh, todo lo que es de la carne. Ahora en esta nueva naturaleza, en este nuevo estado en el que comenzamos a vivir, debe de prevalecer el amor, la paz, el perdón, la misericordia, la mansedumbre, la esperanza, la templanza, la fe, el gozo. Todo eso debe de prevalecer ahora en este nuevo estado en el que como cristianos vivimos. El antes y el después. El viejo hombre viciado de origen, contaminado, y ahora el nuevo hombre restaurado. Y ese nuevo hombre restaurado tiene que comenzar a manifestar esa nueva identidad. Y entonces esa fidelidad, esa armonía primero es hacia Dios. Esa lealtad, ese amor, ese servicio es hacia Dios. Así como el soldado presta el servicio a la nación, al país, a la bandera, así el cristiano tiene ese servicio, esa lealtad, esa fidelidad hacia Dios, hacia las cosas que son y nos hablan de nuestro Dios. La palabra de Dios, el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, todo eso va a ser nuestra fidelidad, nuestra lealtad, y en ello manifestamos el amor, la paz, la paciencia y todo lo que es espiritual. Entonces hay una gran diferencia y nuestra relación con nuestro Dios primero va a ser en oración, primero va a ser en esa comunión, en esa relación que se establece en la oración, de que Dios está en el cielo y nosotros estamos en la tierra, de que Dios es todopoderoso y nosotros servimos al todopoderoso. Esa relación se va estableciendo en el Padre Nuestro. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que debemos de comenzar a orar así: Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces se establece la jerarquía, se establece el orden. El Padre Nuestro, el Padre de la gloria, el Padre de nosotros como hijos de Dios, hijos de luz, está
en el cielo y nosotros en la tierra. Entonces, está ese orden establecido. En ese orden establecido, nosotros vamos a vivir y nosotros vamos a actuar conforme se establece ese orden. Entonces, Dios, siendo nuestro Padre, también es nuestro capitán, nuestro general, nuestro de quien proviene todo el mando y de quien proviene todo el sustento, de quien proviene toda la planeación. Todo lo que se planea, todo lo que vamos a hacer como cristianos va a venir de la sabiduría de Dios, todo ese sustento, toda esa proyección. Entonces la oración va a ser importante porque nos va a identificar y nos va a unir en esa relación delante de Dios. Pero esa oración no va a ser siempre para nuestro propio aprovechamiento o nuestro propio bienestar o nuestra satisfacción, sino que al pertenecer a ese grupo, esa comunidad de cristianos, nuestra vida, nuestra nueva relación va a ser con los demás cristianos que son llamados santos, aquellos escogidos, aquella comunidad en la que participamos y en la que vivimos. Un soldado, al entrar a esa institución del ejército, tiene que aprender a vivir en esa comunidad, en esa nueva comunidad en la que ha entrado. Entonces tiene que compartir esa habitación para dormir, tiene que compartir ese comedor donde va a comer los alimentos que se le dan a todos los soldados. Tiene que participar de las actividades. Una de ellas va a ser la formación, en donde va a tener una situación, va a ubicarse en torno a otros compañeros, en torno a ese grupo al que pertenece. Y entonces se le enseña a marchar, se le enseña a andar en compañía, en ese batallón, en esa formación en la que él se ha entrado. Y en esa formación va a aprender a caminar con otros. Y se le enseña a caminar, a marchar. Y esa marcha va siendo todos iguales. Nadie va a ir más deprisa, ni nadie va a ir más despacio, sino que todos van siendo acompañados a un mismo ritmo, esperándose o animándose a caminar, a avanzar según se ha dado el mandato. Entonces podemos ver en los desfiles cómo van marchando los soldados en esa uniformidad, todos participando en ese grupo. Como cristianos también tenemos que participar de esa unidad, de esa comunión, de esa relación. Debemos de dejar al hombre de pecado, al hombre de error, todos esos vicios, todas esas iras, contiendas, amarguras, disensiones, todo lo que es envidia, codicia, avaricia, todo lo que son que en el mundo nos aislaban y nos hacían egoístas. En este nuevo entorno cristiano debe de prevalecer esa armonía. Nos dice que debemos de perseverar en toda oración. Debemos de perseverar. Perseverar es caminar, es avanzar. Y nos está diciendo que debemos de llevar en esa oración, en esa perseverancia, a todos los santos.
no simplemente vamos a pensar en nosotros mismos, sino en la comunidad de que todos debemos de avanzar, todos debemos de perseverar. Debe de avanzar el pastor, debe de avanzar el grupo de alabanza, debe de avanzar los congregantes, deben de avanzar los maestros, todos debemos de ir avanzando. Y no es algo individualista, sino que todos debemos de participar en el avance de todos. Así como el soldado va marchando y todos van avanzando a ese ritmo, todos al unísono, así también el cristiano debe de ir avanzando, caminando al unísono, avanzando desde el pequeño hasta el mayor. Y nosotros debemos de participar en esa oración, llevando en oración al más rezagado, llevando en oración al nuevo, llevando en oración al más viejo, llevando en oración al líder, llevando en oración a los que sirven. Todos debemos de ser llevados en oración, no simplemente pensar egoístamente en nosotros mismos, en que yo sea bendecido, en que yo tenga, en que yo haga, en que yo eh, me sitúe como el único. No, en el cristiano, así como en el ejército, uno es parte de un todo, de un grupo, de un comando, de un batallón, de una división, de un ejército, de un gobierno. El cristiano es parte, no es alguien individualista, sino que su perseverancia, su crecimiento, tiene que ir acompañado también al crecimiento de los demás. Es pedir por el crecimiento, es pedir por el avance, es pedir por la fe, por el amor del consiervo, del compañero, del hermano, del pastor. Es pedir ese amor, es pedir esa paciencia para todos. En eso se demuestra la perseverancia, cómo perseveramos. No es una perseverancia si yo aventajo y corro y voy delante de todo. Esa no es perseverancia. La perseverancia es animarse. La perseverancia es caminar todos juntos y llegar al objetivo, llegar a la meta todos juntos. Cuando se le da una orden a un soldado, cuando está en ese proceso de la guerra, el soldado lleva un acompañamiento, va en una compañía. Y en esa compañía van avanzando todos. Aunque hay diferentes profesiones, hay diferentes grados en esa compañía, en ese batallón. Está el médico, está el de los mapas, está el comandante, está el artillero, está diferentes profesiones en ese batallón, así también el cristiano. Tiene diferentes dones, tiene diferentes ministerios, pero todos esos dones y ministerios van a ayudar a el crecimiento, a el desarrollo, no el personal, sino al de la iglesia. Porque todo es dado para el crecimiento de la iglesia. Y la iglesia está compuesta de toda esa asamblea, desde el pastor hasta el más pequeño. Esa asamblea tiene ese crecimiento y entonces los dones, los ministerios son aprovechados y sirven para el crecimiento de todos. La vestidura de esa armadura de Dios, el vestir esa armadura de Dios es para que todos podamos tener ese crecimiento. No es para uno solo, sino es para participar de esa comunidad, para ayudar y apoyar al consiervo, al hermano, al compañero.
Nos dice que debemos de orar por los santos, por todos los santos en amor. Y el amor es aquello que va a ayudar a borrar todo el pecado. Nos dice que el amor borra multitud de pecados. Por el amor que el cristiano, por aquel que viste esta armadura de Dios, se demuestra el perdón. Se demuestra que sabemos sobrellevarnos. No, el cristiano, los santos, no somos perfectos, sino que estamos siendo perfeccionados, estamos siendo transformados. A algunos nos cuesta aún dejar algunas cosas que son de la carne, pero como cristianos debemos de sobrellevarnos, saber perdonar, saber tolerarnos y animarnos. Para eso sirve el amor y para eso es necesario el amor. El orar en amor lleva al consiervo a animarlo. Cuando no hay amor, hay acusaciones. Cuando no hay amor, uno va en oración y dice, destruye a este, castiga a este hermano que me ha hecho esto, que me ha visto mal, que me ha hablado mal, castiga al pastor, quítale a este porque no lo merece, yo lo merezco más. Y va uno en envidias, en contiendas, en amarguras, llevando todo esto a Dios. Pero cuando hay amor, uno sabe perdonar y se enfoca en animar. Ayuda a este compañero, ayuda a este hermano que está pasando por esta situación, esta transformación le está costando, pero tú le ayudas a transformar su mente, su corazón, y Él pueda servirte, y Él pueda llevar tu palabra, y Él pueda ser realmente transformado, como somos transformados todos. Y entonces ponemos en esa oración al consiervo, ayudándolo a crecer, animándolo a crecer, pidiendo por Él sabiduría, paciencia y todo lo que son los dones y los ministerios. De nosotros ejercemos el amor, ejercemos esa paz. No vemos el pecado. El amor cubre multitud de pecados, de errores. El amor cubre multitud de imperfecciones de la carne y entonces va definiendo y va exaltando al espiritual. Ese es el sentido del que viste la armadura de Dios. Vamos a vestir esa armadura para servir a Dios. Y vamos a servir ayudando y apoyando a los consiervos. Nos dice que debemos de ser solícitos en guardar esa unidad del Espíritu, solícitos en mantener esa unidad. Somos hijos de Dios, somos hijos espirituales, hemos dejado la carne y entonces ahora mantenemos esa unidad, la unidad del Espíritu. Cuando nuestro Señor Jesucristo andaba con sus discípulos, los discípulos eran todos imperfectos, no tenían ese crecimiento, esa madurez espiritual. Eran cristianos o eran hijos incipientes de Dios. Y se la pasaban peleando, se la pasaban en incredulidad. Sin embargo, Jesús mantenía la unidad, tolerando, enseñando, teniendo esa paciencia. Eso es guardar la unidad. Guardar la unidad es porque nosotros no elegimos a los compañeros. Cuando entramos al ejército, nosotros no elegimos con quiénes vamos a convivir y nosotros no elegimos con quiénes vamos a servir.
con quienes nos van a mandar al frente, con quien vamos a compartir y a vivir esa lucha en el campo de batalla. Sin embargo, debemos de amoldarnos, debemos de aprender a tolerar, a animar. Eso es guardar la unidad. No se ve en el campo de batalla que un soldado comienza a discutir con otro soldado. ¿Por qué? Porque debemos de entender que el enemigo no es el compañero. El enemigo es aquel contra quien vamos a luchar. Entonces, como cristianos, no debe de haber esa contienda. No debe de haber esas diferencias. Porque ya tenemos una lucha suficiente contra el enemigo, no contra el compañero, no contra el pastor, no contra el siervo de Dios, no contra el hijo de Dios. Porque si yo soy un hijo de Dios, debo de aprender a caminar con otro hijo de Dios. Y debo tener esa tolerancia. Eso es guardar la unidad del Espíritu. Porque el Espíritu es el que nos une. El Espíritu es el que llevó a esos 12 hombres y fueron llamados por Jesucristo. El Espíritu llevó a Felipe con el etíope. Él no eligió a quién iba a evangelizar o a quién iba a enseñar. Y así, todos los que son llamados son elegidos por el Espíritu Santo y hay que mantener esa unidad, hay que mantener ese mismo amor, esa comunión. En eso estamos mostrando que que portamos la armadura de Dios. Y en esa unidad nosotros nos identificamos. En esa unidad nosotros vamos a perseverar, a caminar. Nosotros entendemos de las debilidades, nosotros entendemos de las luchas, nosotros entendemos de las pruebas. Solamente un soldado va a entender las necesidades de otro soldado. Solamente un soldado va a entender cómo puede ayudar a otro soldado. Un civil, aunque vea a un soldado, no va a poderle ayudar porque no está capacitado, no tiene el adiestramiento, no tiene el ejercicio o el rigor y no tiene todo lo que se le enseña a un soldado. Un soldado lo que necesita de apoyo, de ayuda, es otro soldado que ha llevado un régimen, que ha llevado un adiestramiento, en quien pueda apoyarse, en quien pueda decir, cúbreme la espalda, en quien pueda decir, mira, yo te cubro la espalda, a quien pueda decir, vamos, yo voy por este lado y tú vas por este flanco. Solamente un soldado sabe las necesidades de otro soldado, porque el cristiano sabe las necesidades de otro cristiano, porque tienen el mismo espíritu. Y el espíritu hace entender y el espíritu hace apoyar en las necesidades. Por eso es que el que tiene la armadura de Dios, sabe llevar las necesidades de otro, sabe de las debilidades, de las pruebas, y sabe orar por otro, sabe animar, confortar, no solamente acusar o denostar, no solamente ve a un compañero, a un hermano caído y le dice, tú tienes la culpa, sino que va, lo anima, lo levanta. Tal vez después hablen, después se aconseje, pero en el momento en que está caído, no se le pisotea, no se le golpea, no se le olvida y no se le deja solo. Eso no es de un soldado, ese no es el compañerismo, sino que en la necesidad es cuando más se necesita esa compañía, ese ánimo. Y solamente un soldado
puede entender las necesidades de otro soldado, la soledad, la lucha, el proceso por el cual está pasando otro soldado, ya sea en la disciplina o ya sea en el campo de batalla. Y por último nos dice el apóstol Pablo, en la inspiración del Espíritu Santo, dice, y oren también por mí, para que yo hable con denuedo, para que el mensaje pueda salir limpio. Nos hemos olvidado de esta parte, nos hemos olvidado de orar unos por otros, nos hemos olvidado que el principal objetivo del cristiano es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ir y predicar, ir y dar testimonio de Jesucristo. Esa es la misión del cristiano, esa es la misión del soldado de Jesucristo, predicar el Evangelio. Para eso fue llamado. Nos hemos olvidado de todo esto y nuestras oraciones no están siendo enfocadas a ese servicio. Ya no oramos por la predicación del Evangelio, ya no oramos por que el Evangelio no sea estorbado, sino que dice la Escritura, nos dice el apóstol Pablo, que debemos de orar para que se predique la palabra con denuedo, para que se predique la palabra. Denuedo significa con confianza, significa con firmeza, con esa actitud verdadera, con esa certeza. Eso es lo que significa denuedo. Que se predique la palabra verdadera, la palabra firme, sin titubear, sin miedo, sin oposición. Y actualmente estamos orando y estamos participando de otras cosas. Orando por construcciones, orando por mejores bancas, orando por mejores sillas, orando por mejor audio, orando por mejores instrumentos para la alabanza, orando por autos para llevar la palabra, por aviones para llevar y propagar la palabra. Pero no se está orando por el predicador, no se está orando por el que cada creyente sea aquel que lleve la palabra, por el que cada creyente, cada hijo de Dios pueda hablar con denuedo, pueda hablar al vecino, pueda hablar al de la tienda, pueda hablar al que va sentado en el colectivo, pueda hablar al que va, el que es su compañero de trabajo, pueda hablar con el que se encuentre en la calle. La palabra verdadera pueda hablar con esa confianza. Nos hemos olvidado de todo esto. Somos cristianos y los que vestimos la armadura somos soldados de Jesucristo. Somos soldados y estamos preparados para ejercer ese servicio, para defender la fe, para defender la palabra, para llevar la palabra de salvación, porque la palabra de Dios es liberación. La palabra de Dios es bendición. Llevar esa palabra a ese mundo envuelto en tinieblas, en ese mundo caótico de muerte, de destrucción. El cristiano es aquel que lleva esa palabra para liberar al cautivo, para dar vida por la palabra de vida, por la palabra de verdad al que está en la mentira, al que está atado a esas tinieblas, al que está sometido a ese imperio de la muerte. El soldado lleva la palabra de vida, de libertad, de paz, a aquel que está atribulado.
Lleva la palabra de sanidad a aquel que está corrompido, aquel que está en esa degeneración. Lleva esa palabra de salud, de bien. Por eso es que debemos de orar para que cada uno de nosotros seamos verdaderos soldados de Jesucristo, entendiendo que nuestro mensaje es para dar libertad, para llevar vida, esperanza, amor, salud, salvación, liberación al que está cautivo por el imperio de la muerte. Es nuestra oración, nuestra relación espiritual. Es nuestra vida espiritual la que tiene que ser puesta en esa evidencia, en ese testimonio. Necesitamos soldados de Jesucristo, que vistamos esa armadura de Dios y que tengamos ese testimonio de que somos soldados de la luz, de la verdad, del amor, de la paz, combatiendo y liberando a los que están atados. El apóstol Pablo nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. Nuestros enemigos no son las personas, porque las personas, las almas, están cautivas y están atadas por un enemigo, por Satanás, por el diablo, por los demonios. Y nosotros no luchamos contra las personas, sino contra las ataduras, contra aquellos que los mantienen atados, esclavizados, sometidos, engañados, muertos. Esa es la función del soldado. Por eso somos soldados, porque tenemos esa lucha espiritual y es la oración lo que da inicio a nuestro testimonio de qué lado estamos, a quién servimos, de quién somos. Padre nuestro, a quien llamamos Padre, al Padre de la luz, al Padre de amor, al Padre de paz, de misericordia. De ese lado estamos, de ese bando estamos, entonces vamos a servir. Dios les bendiga.